Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien y espero que hayan descansado y que tengan el ánimo para hacer lo mejor que se pueda este día. Un día que nos haga felices a nosotros, pero un día que también haga felices a los demás. Tratemos de practicar esa gracia, ese amor, esa fe de Dios en todo lo que hagamos y que nos conozcan por eso, por nuestras acciones y que se den cuenta que eso es lo que nuestra fe nos inspira, eso es a lo que nuestra fe nos invita. Entonces, echarle ganas, con mucho ánimo, no dejarnos caer por los problemas, por las preocupaciones y ánimo, porque Dios camina con nosotros. De eso sí, no tengo ninguna duda. Escuchemos entonces nuestro evangelio del día de hoy. Nuestro evangelio está tomado de Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera, después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, este evangelio es muy interesante y es un evangelio totalmente dirigido a nosotros. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre o la voluntad de su Padre? Jesús cuenta esta parábola, hermanos, y esta parábola es exclusiva de Mateo. Esto no lo van a encontrar en ningún otro evangelio. Y es aquí, están en el templo. Entonces, el contexto es de claro rechazo de los dirigentes judíos hacia Jesús. No lo quieren, lo retan, le preguntan. La pregunta introductoria se le dirige o se le es hecha a los sacerdotes y a los ancianos que habían venido a interrogarle sobre su autoridad. Pero también Mateo, con esta parábola, se está dirigiendo no solamente a los cristianos de su comunidad, sino que se dirige de igual manera a nosotros el día de hoy. Jesús, hermanos, es un hombre que nunca pierde la paz y con paciencia incansable sigue llamándolos a la conversión y sigue llamándonos a nosotros también a la conversión, pero con una paz inquebrantable. Por eso Él no pierde la paz y cuando habla, lo hace con cuidado, sin lastimar a aquellos a los que va a corregir. Jesús les cuenta la conversación de un padre que pide a sus 2 hijos que vayan a trabajar a la viña de la familia. Jesús pone adelante de ellos 2 actitudes. Lo hace con 2 cuadros diferentes nos ofrece 2 imágenes. Por eso esta lectura nos enriquece tanto. Entonces es un padre que cariñosamente pide a sus hijos un favor al cual el primero le dice que sí va a ir, pero el segundo rechaza y le dice no quiero. No da explicación alguna, sencillamente no le da la gana. Sin embargo, este segundo más tarde reflexiona y se da cuenta que está rechazando al padre y arrepentido marcha a la viña. Al contrario, el primero le dijo que sí iba a hacer, que sí iba a ir a la viña, pero no fue. Le da como que le engaña al padre, como que va a cumplir
sus deseos, pero pronto se olvida de lo que ha dicho. Todo queda en palabras nada más. Y yo creo que es algo que nos sucede a nosotros. ¿Cuántas veces humillamos, cuántas veces rechazamos a los padres en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos hemos convertido en los padres corrigiéndoles, hablándoles, maltratándoles? Yo creo que hay un punto en el que les merecemos respeto a nuestros padres. Y más que nada, respeto a nosotros mismos. Yo creo que todos tenemos que encontrar siempre ese espacio para reflexionar, ese espacio para darnos cuenta de las cosas malas que estamos haciendo. Todos podemos hacer ese cambio en nuestra vida, todos podemos corregir eso. Muchas veces se nos hace tan fácil juzgar a los demás, se nos hace tan fácil mirar los defectos de los demás. Aquí está esta parábola, lo que nos invita es, mira, deja de perder el tiempo de estarte enfocando en los demás y examínate tú. No te preocupes si los demás andan aquí o andan allá, es en serio enfocarnos en nosotros y ver qué es lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas y qué es lo que tenemos que trabajar nosotros. Entonces, hago la pregunta de vuelta, ¿quién hace la voluntad del Padre? La respuesta es clara, hermanos y hermanas. El que va a la viña, y aunque antes se hubiera negado a ello, hasta aquí no hay duda sobre la enseñanza de la parábola. No vale lo que los hijos dicen, sino lo que hacen. Recuerden esto, no vale lo que decimos, sino lo que hacemos, lo que ponemos en la práctica. Después, Jesús reinterpreta la parábola a la luz de la situación, hostilidad que está sufriendo por parte de las autoridades religiosas. Comienza la explicación de manera directa y provocativa. Les dice Jesús, les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de los cielos. Jesús quiere que reconozcan su resistencia a entrar en el proyecto del Padre. Ellos son los guardianes y especialistas del templo, del culto judío, de la ley. Entonces ante el pueblo son irreprochables. Estos hombres no sienten la necesidad de conversión y van rechazando tanto las enseñanzas de Juan como el mensaje de Jesús, hasta llegar a apresarle y a condenarle. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. Nos creemos que somos lo mejor. Y hay un peligro también en nosotros como sacerdotes, en la gente que está muy metida en la iglesia, de repente inconscientemente no abrimos los ojos y no vemos una realidad en el que se nos hace fácil juzgar, pero no nos juzgamos, no vemos en nosotros y no buscamos la conversión en nosotros mismos. No solamente, por ejemplo, yo como sacerdote que tengo autoridad, yo no puedo decir que yo estoy bien en todo, yo cometo errores, yo soy humano y por lo tanto a mí me ha pasado que me tropiezo y me caigo, pero me tengo que levantar, pero de ese tropiezo, de esa caída, tengo que aprender algo. Hermanos, para eso nos sirve la reflexión, para eso nos sirve el examinarnos, el preguntarnos, el ver el porqué de las cosas y cómo podemos nosotros cambiar las cosas en la vida. Muchas veces claramente es más fácil enfocarnos en los demás, como les decía hace un momento. Se nos hace fácil tanto juzgar y ver las imperfecciones de los demás. Y yo creo que aquí es no fijarnos en eso, porque era lo que le estaba pasando aquí a los fariseos y a los ancianos. Eh, Creo que todos tenemos la oportunidad. Hay gente que a veces no damos un quinto, pero que en realidad nos dan tantas enseñanzas de vida y de caridad. Creo que tenemos que aprender algo de las personas que más criticamos o que más juzgamos. No es tanto ver nada más la imperfección, pero qué es lo que podemos aprender. Y después ver mejor lo que podemos aprender y después ver lo que podemos cambiar en nuestra vida. No seamos como ese joven que dice sí a todo, pero nunca lo hace. Seamos como el otro que se arrepiente, que reflexiona y se pone a trabajar, se pone a hacer lo mejor por cambiar. Hermanos, hoy es una gran oportunidad, esa es nuestra tarea del día de hoy, dejar de juzgar a los demás y enfocarnos en nosotros, qué es lo que podemos cambiar, porque es lo más importante. Porque en los demás no podemos cambiar nada, pero nosotros sí tenemos esa posibilidad de cambiar muchas cosas en nuestra vida. Y créanme
que nuestra realidad va a cambiar muchísimo. Hermanos, que aprendamos el día de hoy de ese mensaje de Cristo, de esta parábola, que nos exhorta a cambiar, que nos exhorta a hacerlo mejor, que nos exhorta a ser esos hijos que no solamente dicen, sino que también lo hacen. Que necesitamos hacer en la vida, no solamente hablar y decir, sino hacer. Que tengan un excelente día. Amén.